José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Muy buenas noches, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos, conductores del programa Realidad Global, hoy con un plato fuerte y no es cliché. Tenemos un invitado súper especial para todos ustedes, quien nos va a hablar sobre el tema climático aquí en la República Dominicana, y como siempre me acompaña mi compañero y amigo José Ramón Suriel. Gracias, la compañía es mutua. Hoy tenemos con nosotros a Omar Ramírez, Señor. biólogo, exministro de Medio Ambiente, un hombre conocedor del cambio climático. Vamos a hablar de los ríos, todo el impacto medioambiental en la República Dominicana y en el mundo. Así que no se pierda este programa, pero brevemente vamos a hablar. Un tema que está en el tapete. Un tema que está en el tapete breve. Vamos. Vámonos rápidamente a las noticias comentadas, medio rápido, el asunto de los feminicidios. De verdad que para mí ha sido muy dramático lo que está pasando en la República Dominicana. Yo tengo hijas y nosotros tenemos que crear conciencia. No sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que le están echando al agua, qué es lo que le están echando a lo que estamos comiendo en República Dominicana, qué es lo que le está pasando a los hombres en República Dominicana, que estamos dañando a nuestras mujeres y dañando la imagen de la vida. Porque dañar a una mujer es dañar la vida y dañarse a usted mismo, dañando familia, cuántos niños huérfanos. La verdad que para mí ha sido impactante eso que está pasando en nuestro país. La verdad es que en todos estos años nosotros nunca hemos visto algo similar a lo que está sucediendo ahora, y lo que más preocupa es el hecho de que todo se quede en titulares. En esta semana fueron 5 mujeres. Se puede contar una mujer por día, y las estadísticas en el año van a estadísticas altísimas, pero no lo podemos ver ni siquiera como estadística. Tenemos que verlo como un problema social. Nosotros vamos a tener que hacer un programa, le prometemos hacer un programa analizado de las mujeres, de cómo la violencia intrafamiliar. Según tú, que eres varón, mira, ¿qué tú entiendes que está pasando por la psiquis de un hombre? Yo no sé lo que está pasando. Que decide quitarle la vida a una mujer simplemente porque no quiere tener una relación con él. Eso tiene que ver mucho. Pero tu punto de vista como hombre, ¿cuál es? Es que yo tengo otra valoración, que la voy a externar porque quiero hacer un programa ya más aterrizado para eso. Vámonos a las noticias internacionales breve. La renuncia de esta semana de Evo Morales, el impeachment que se está llevando a cabo, ya las vistas públicas en Estados Unidos. Eso es tendencia. Ya los bares están abiertos. Es como si fuera una película que le está pasando a los norteamericanos. Los bares, la gente se pone a tomar para ver cómo están entrevistando o están interpelando a su presidente. Eso es algo que hace mucho que no se veía en Estados Unidos, y más en este siglo. O sea que hay ¿Tiene temor Trump? No sé, porque Trump es un hombre muy controversial, un tipo que no creo que le vaya a pasar nada tampoco. Lula ya está afuera. España por fin crea gobierno después de 4 elecciones en 4 años y 2 en 8 meses. Bueno, ahora ellos están tratando de hacer una alianza. La violencia en Hong Kong, lo que ha asumido Venezuela, que está caliente también, Haití. O sea que la verdad es que nosotros tenemos la zona está convulsa. Bueno, la verdad es que vamos a ver qué va a pasar. Vamos a presentar un documental que tenemos por ahí. Sí, vamos a presentar un documental sobre todo de Haití, lo que significa para la República Dominicana. Quiero que ustedes lo vean, por lo menos la primera parte, y luego nosotros vamos a comentar ese video. Así es que República Dominicana tiene mucha, y esta semana ha sido verdaderamente, y lo que ha pasado con los partidos políticos, el tema de la Junta Central, el tema de la auditoría. La auditoría que se retiró, y la excusa que pidió el presidente de la Junta. Pero además, la carta de Carolina sobre la alianza de Maco con Cacata. No está contenta, Carolina. No está, la alianza de Maco con Cacata, que ella dice. Así que República Dominicana. Dice Marchena que el problema grande que tiene la República Dominicana ahora es que no se sabe cuáles son los macos y cuáles son las cacatas. Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar con los partidos políticos, las elecciones ya de los distritos municipales, las elecciones municipales que quedan 91 días, y con ya se acercan las Navidades. Creo que lo que le va a quedar a los políticos son pocos días, pero además es en febrero de carnaval.
hay problemas con Dos con cosas esto. breves. Waldo Ariel Suero vuelve a ser el presidente del Colegio Médico Waldo Dominicano. huelga, Dios mío. Y ya ustedes saben qué significa eso. Y la designación de Melton Pineda como embajador. Bueno. Eso ha sido tendencia. Vamos a ver qué va a pasar, así que no les cambie, ya regresamos con nuestro invitado de la noche, Omar Ramírez, biólogo y amigo mío principalmente. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Este domingo en Realidad Global nos acompaña el reconocido biólogo Omar Ramírez Tejada. Ocupó el Ministerio de Medio Ambiente y la vicepresidencia del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Además, ocupó la dirección de los Parques Nacionales y Quisqueya Verde. Asimismo, Ramírez fue secretario ejecutivo del Comité Coordinador de los Recursos Naturales del país. Se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como biólogo y ha realizado maestrías especializadas en medio ambiente y cambio climático en España y Francia. Gracias, amigos, por permanecer con su programa Realidad Global. Como le dijimos en el comienzo de nuestro programa, hoy tenemos con nosotros a Omar Ramírez, biólogo, hermano mío, un hombre conocedor de todo el tema ambiental de la República Dominicana y del mundo. Bienvenido, hermano. Hermano, muchas gracias por la invitación. Se me dio siempre venir a Realidad Global. No, es al revés, a mí, que soy el que se siente honrado con tu presencia aquí. Muchas gracias, y de muchas verdad gracias. que yo soy un neófito, me considero un neófito en temas medioambientales. Yo nunca olvido aquel curso que tomamos juntos en la Universidad Católica, ¿te recuerdas? De Bueno, pero- política y ambiente, pero está bien. Está bien, ahí fue que nos conocimos, Sí. en los años aquellos, En los buenos años. en los buenos años. Así que, hermano, este programa está a la disposición de ustedes, amigos. De seguro que van a conocer muchos temas y sobre todo el conocimiento que ustedes van a tener a partir de hoy y vamos a querer más el medio ambiente. Omar, la pregunta de rigor, de entrada, cambio climático. Sí. Pero antes, yo tengo como esa percepción de añoranza. Cuando en mi pueblo, Constanza, que ese programa se ve allá, en mayo llovía bastante. Y se iniciaba un proceso, el frío iniciaba en Constanza en septiembre. Hoy Hay un eso- fenómeno en Constanza. Hoy eso cambió. Sí. Los ríos y mayo era una lluvia constante. ¿Qué ha pasado con ese cambio que tiene la naturaleza y sobre todo, no solamente en Constanza, sino en el país? Sí. Mira, definitivamente que el cambio climático es una realidad y está entre nosotros. Recuérdate que este fenómeno empezó fundamentalmente a partir de la revolución industrial, en la forma, en la producción y consumo de bienes que tiene el ser humano hoy día. Si tú te fijas bien, República Dominicana no escapa a esa situación. Este año, por ejemplo, que poca gente se ha dado cuenta, es un año de sequía. Es una sequía latente que se ha manifestado. Pero Pero ha llovido y... Sí, esporádicamente. Si tú ves los meses, vas a ver que en comparación con años anteriores y sobre todo esta década, mira, por ejemplo, el IPCC, que es el órgano intergubernamental sobre cambio climático, que reúne 3.000 expertos que analizan el clima global y el clima a nivel regional también. Acaban de emitir un reporte donde establecen que del 2010 al 2019 ha sido la década donde se han registrado las mayores temperaturas del planeta. Prácticamente de esos 10 años, 6 de esos 10 años han sido los más secos que ha tenido el planeta Tierra en los últimos 2000 años. Y sobre todo en los años donde se ha medido, de 1888 más o menos para acá, se tiene registro de esa media de temperatura. República Dominicana, si tú te pones a ver, vas a notar que los meses típicos de lluvia, dependiendo si te colocas en la costa norte o si te colocas en la costa sur,
hay 3 picos de lluvia en la costa norte y 2 picos de lluvia en el sur. ¿Cuáles son los picos de lluvia? Hay unos meses, que es lo que llamamos meses de estiaje, que van desde noviembre a abril, que es la época más seca, porque hay más frío. Y sobre todo, en esos meses, tú que vives en Constanza, está asociado a la producción de varios rubros. Sobre todo del ajo, la papa y los vegetales. La papa y los vegetales. Y el ajo principalmente, que tiene una De ciclo característica. corto. No, una característica que tiene que ver latitud, altitud y el clima. Claro, había un fenómeno, no recuerdo, el botado era el que le decía. No, el botón, El botón. que era la baja temperatura Exactamente. por debajo de cero. Sí, y donde se podían registrar en ese botón temperaturas tan bajas que podía en el amanecer congelar Acababan con la cosecha. totalmente la cosecha. Sí. Bueno, tú que eres constancero, ¿desde cuándo ese fenómeno tú no lo ves? Bueno, después que tengo uso así ya aproximadamente unos 20 años en la ciudad, aunque en Claro, Valle Nuevo en se han Valle registrado sí, temperatura, porque y hay lo que se y llama... algunos días, pero antes era muy frecuente en diciembre. Fíjate que cuando tú ahora tienes ahora tú tienes la facilidad que no teníamos cuando pequeños, y es la facilidad del Google Earth, y tener esos instrumentos que tú puedes ver la temperatura online. En tiempo real. En tiempo real. Y medir cada momento. Y medir cada momento. Entonces, Savannah Kelly, ¿te suena? Claro, Savannah Kelly es el punto donde se registran las temperaturas más bajas en la República en Dominicana. Constanza, en Valle Nuevo. En Valle Nuevo. Y tú puedes tener hoy, siendo noviembre, temperaturas de 8 grados Sí, es correcto. y de 10 grados. Sin embargo, si tú monitoreas a Savannah Kelly, en los últimos años, las medias de temperatura son ligeramente más altas que lo que se registraba hace 30 o 40 años. Bueno, tú acabas de decir 20 y siendo tú constancero, no ves el fenómeno del botón. Y del botón, no. Y eso tiene que ver con el cambio climático, porque el cambio climático afecta todo lo que es el sistema climático global. Pero ¿por qué se produce? Ahí voy. Cuando hablamos de cambio climático, hay otro fenómeno que se asocia al cambio climático que es previo, que es el calentamiento global. La Tierra tiene un sistema, todo un sistema, que regula la temperatura global a partir de un fenómeno que se da en la Tierra, que no se da en otro planeta. Conocido hasta ahora. Que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es que los gases que están en la atmósfera tienen la capacidad de retener calor. Y cuando esos gases retienen más calor, pues entonces en vez de liberarlos, la Tierra tiene una capacidad de liberarlos, los devuelve de nuevo y se calienta la Tierra. Eso es lo que se llama calentamiento global. Pero la Tierra tiene también lo que se llama variabilidad climática natural de la Tierra. Porque tú me dirás, bueno, pero los dinosaurios desaparecieron por las altas temperaturas. Pero también hubo una época de hielo, Sí. donde prácticamente se congeló el planeta. Esa variabilidad climática es natural. Ahora, si tú a la variabilidad climática natural le sumas una producción de gases de efecto invernadero más alta que la biocapacidad que tiene la Tierra de liberar ese calor, pues entonces se produce un calentamiento global y a su vez ese calentamiento global produce lo que se llama cambios climáticos. Vamos a ver, en este sentido figurado, es como cuando tú tienes una pelota, esos gases que se producen, en vez de salir, se quedan ahí y calientan. Suben a un techo, pero vuelven y bajan y se y devuelven. recalienta, exacto. Para ilustrar a la gente, tú sabes, Exacto. Omar, que No, como y ustedes los además- técnicos hablan muy figurados. No, y sobre todo, el cambio climático es producido por ese calentamiento global. Entonces, cuando las aguas del océano se calientan, que esa es la que empiezan a hervir, vamos a decirlo así, en sentido figurado, pues ese calor va subiendo. Sí, porque para que la gente tenga una idea, el aire caliente sube Exacto. y el frío baja. Exactamente, entonces esa mezcla empieza debido a la rotación de la Tierra y a los movimientos que tiene de traslación. Por eso es que tú ves que la mayoría de los fenómenos hidrometeorológicos empiezan en África, pero cruzan el Atlántico y vienen a ¿Por la qué zona. empiezan en África? Porque es el punto más caliente. Ok. Es un punto de mucho más calor que la zona. Pero también eso no quiere decir que no se produzcan de este lado.
si las temperaturas pasan de 27 grados promedio en la superficie del Mar Caribe, que es un mar que es como una cuenca grande, pues también se pueden registrar fenómenos como el del Noel y Olga, que no se originaron en allá, África, se sino originaron aquí. ¿Eso sería frecuente por lo del cambio climático? ¿Se puede claro, dar? Claro, se puede dar y se está dando. Inclusive. Más o menos, ¿en qué la variabilidad del clima, sobre todo, se ha medido cuánto ha bajado o ha subido la temperatura? Por ejemplo, ya, era lo que decía al principio, cuando empezó este fenómeno a registrarse, para que empezaran con más frecuencia y más intensidad, habían llegado a 0.70 grados, la media mundial de los registros de temperatura. Hoy día está casi alcanzando 1 grado, 0.95. Y con ese 0.95, si tú revisas la frecuencia y sobre todo el número de fenómenos hidrometeorológicos de 1950 hacia acá, se han incrementado en más de 20 veces que de 1950 hacia abajo. Pero yo siento, Mar, y así Constanza, yo siento que el clima ha variado en más de 5 grados, la temperatura. Bueno, es una percepción, pero yo puedo decir, claro, tú lo puedes sentir. Ahora, ¿cómo lo mides? Es lo que tienen los registros de temperatura, los expertos que están trabajando. Porque para esta época nosotros ya teníamos una temperatura media que oscilaba entre los 17 hacia abajo. Allá en Constanza. En Constanza. Sí. Aquí en la ciudad es 24, 26 grados. Inclusive amanecen a veces con esas medias altas y si tú le sumas los 2 o 3 grados, que significa el parque vehicular circulando en la ciudad de Santo Domingo y calentando la ciudad, pues entonces ahí tú vas a tener una olla ahí es donde de agua caliente, vamos a decirlo así. ¿Qué ha hecho que ese cambio climático, eso es propio del globo, del planeta, o nosotros los humanos? Los humanos es algo que ya en más de un 95%, a partir de los 4 informes que ha hecho el panel, ya vamos por 6, están elaborando el 6º informe. Cada vez, y una de las cosas que es muy importante, lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para poder elaborar las diferentes normativas internacionales, tiene que construirlo a partir de los informes técnicos del IPCC. O sea, para yo decir en qué medida está esto sucediendo, tiene que ser con indicadores, no puede ser así, al ojo por ciento. Porque yo me lo estoy inventando. Exactamente, tiene que ser con documentos objetivos, sobre todo objetivos verificables y que pueda tú decir, bueno, mira, de acuerdo a los resultados de este estudio, este es el comportamiento que se está dando y cómo también se puede combatir ese fenómeno. Mira, la verdad es que lo que está viviendo República Dominicana y la falta de concientización que nosotros, pues, eso que tú dices, en lo que estamos haciendo, creando, sobre todo en la parte de los vehículos, la forma en que estamos produciendo, pero hay algo que me llama la atención. Nosotros, cuando tú y yo crecimos, que no hace mucho, por si acaso, no. El plástico no era un problema. Hoy, el otro día yo vi que en el mar, pues hay una isla más grande que República Dominicana de plástico. Sí, eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, a nivel nacional estamos trabajando en la ley de residuos para regular todo tipo de producción de bienes y sobre todo a partir de material como el plástico. El plástico hay que reconocer que ha sido una de las soluciones que ha tenido el ser humano, más importante, sustituyendo materiales. Pero llegó la hora de que hay que buscar la alternativa, porque el plástico de un solo uso, por ejemplo, está siendo sustituido en la mayoría de los países del mundo. Recientemente, Alemania acaba de prohibirlo, Chile lo prohibió aquí en Latinoamérica, Panamá también, o sea, ya hay varios países que han prohibido el plástico de un solo uso. Definitivamente que es un fenómeno que tenemos que regular y República Dominicana, como te dije, ya está trabajando su ley de residuos sólidos que creo que en los próximos días va a ser aprobada. ¿Pero basta una ley?
Bueno, o aparte hay de dos. la concientización. Siempre es bueno porque la ley puede servir para varias cosas. La ley no solamente debe ser para prohibir acciones, porque tú sabes muy bien que aquí hay leyes que te dicen, No, si por- no te pases. si por no te- leyes fuéramos ahí voy, tú y yo no no te estuviéramos pases hablando la aquí. luz roja. Eso es una ley Sí. y todo el mundo lo sabe y sin embargo seguimos pasando la luz roja y estamos en las estadísticas de los países que tienen más muerte por accidentes de tránsito. Eso, cuando regresemos de las pausas, vamos a hablar agua y río. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Gracias por continuar con nosotros en su programa Realidad Global. Estamos conversando con el biólogo y hombre conocedor del medio ambiente, Omar Ramírez. Su hermano y amigo. Mi hermano Omar. Omar, la lluvia siempre la hemos asociado con el crecimiento, los ríos. Vemos que tú has dicho que los periodos de sequía son más largos. Sí, Los más largo, ríos, más frecuente ahora. los ríos en mi pueblo nos podíamos bañar. Las aguas que tomábamos era de la noria. Habían pocos acueductos donde la gente podía tomar agua. ¿Qué ha pasado con los ríos, con las lluvias? ¿Es posible que vuelvan los ríos o esos ríos se nos secaron para siempre? Y esa contaminación, ¿qué pasa? ¿Qué debemos eso? Mira, es algo muy importante lo que tú acabas de preguntar, porque si hay un recurso que está siendo mermado, sobre todo es por el cambio climático, es el recurso hídrico. Y más esta isla. Yo voy a darte datos rápidos que trabajé recientemente en una propuesta. República Dominicana es, dentro de los estados islas en desarrollo, el que tiene el sistema hídrico más importante de todo el Caribe insular. Inclusive las dos. Más que Cuba. Sí, Porque más Puerto que Rico Cuba. no tiene agua. No, prácticamente, déjame Tiene muy decirte, pocos ríos. Cuba, por su orografía, es una isla larga y estrecha, pero con un sistema orográfico de ríos cortos, por su configuración geotectónica. Ahora bien, Dominicana, al tener un sistema de 5 sistemas de montañas, Las cordilleras. y la cordillera central, donde nacen los 17 principales ríos del país, todos protegidos, pues eso hace que nuestro país, que es más ancho que largo, y sobre todo el sistema orográfico permite que se formen esa red hídrica a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo? Que eso se alimenta fundamentalmente del sistema climático, vamos a decirlo así, porque hay dos tipos de lluvia. Las lluvias que se forman fuera del territorio nacional, que son la mayoría, pero que vienen a caer a nuestro territorio. Y hay las lluvias orográficas, que son las que se forman fruto del microclima y que se suceden fundamentalmente por lo que conocemos. Que era ¿no? la que nosotros sentíamos, esa lluvia pequeña. Esa lluvia en pequeña, de diciembre. corta duración, muy tropical y muy bien. ¿Qué pasa? En este país caen alrededor de 76 hectómetros cúbicos de agua. Para nuestro televidente, Sí, bueno, en número. más o menos, te puedo decir, 1.500 a 1.700 milímetros anual promedio. Exacto. ¿Qué pasa? Que antes, fruto de que la población ha venido creciendo y sobre todo el recurso es el mismo, pero que ha disminuido en cantidad y en calidad, nosotros teníamos una disponibilidad hídrica per cápita más o menos de 4.500 milímetros por año por persona. Eso es muy bueno promedio, pero eso hace 25 años. Eso ha bajado a menos de 2.250. A más de la mitad. A más de la mitad en los últimos 25 años. Fruto de que, precisamente, del impacto del cambio climático sobre la red hídrica nacional, fruto del mal manejo de los recursos naturales, sobre todo en cuenca alta y en cuenca media, pero que también se le suma a el mal uso del recurso por parte de la población. O sea, ha disminuido en más de un 60%, pero hay una cosa muy importante en cuanto a esto. Para poder recuperar
esa situación, tenemos que hacer y se están haciendo las inversiones en los 7 frentes de reforestación por parte del gobierno del presidente Danilo Medina. Y lo entendió como un proyecto prioritario para poder recuperar las cuencas altas y medias de los principales ríos, sobre todo que nacen en la cordillera central y en la parte que da a sur, en la zona sur del país. Y un aspecto también que debemos de reforzar, para que un país se considere en estrés hídrico es 1000 milímetros por año por persona. ¿Tú estás oyendo? Nosotros estamos solamente en 2225 más o menos. O sea que para darte una idea, de las principales 45 países con estrés hídrico, República Dominicana está en el lugar 46, 47. Ya entró, aunque no está por debajo de los 1000. Sin embargo, hay de los estados, islas del Caribe, hay 8 estados que tienen estrés hídrico y que importan agua. ¿Tú sabías eso? Pero ahí es donde está la pregunta del millón. República Dominicana, que ya entró en el estrés hídrico. No ha entrado en estrés hídrico, pero está cerca. Estamos cerca. Y compartimos una isla que sí está un pedazo. Porque tenemos que tomar en cuenta que República Dominicana, o sea, la isla de Santo Domingo, es entera, pero la compartimos con Haití. Nosotros compartimos. ¿En cuánto está Haití? Porque parte de nuestras aguas... Sí, nacen las aguas que ellos están aprovechando. Por ejemplo, el río Artibonito. Ajá. La cuenca del río Artibonito es la cuenca más grande de la isla. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Y comparte, una tercera parte de esa cuenca está en República Dominicana, que es donde nace el Artibonito. 2/3 partes van a Haití. Es el principal río de Haití. Pero ¿qué pasa? Ahí voy. Y el principal, no solamente por la agricultura en el llano de Gonaif, que es donde está... Conocí el llano de Gonaif. Puerto Príncipe, sino que es también el río que ellos aprovechan en la única 60 megas que tienen de generación hídrica en la presa Peligre. O sea que si la República Dominicana no cuida los recursos y las cuencas del Artibonito, eso repercute negativamente sobre la agricultura, la economía y el modus vivendi de los haitianos. Pero ellos no lo han entendido así porque ellos lo han depredado también, la parte que le toca a ellos. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, definitivamente. Y con relación al recurso hídrico, es de los, si tú tomas lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y tomas lo que es el plan de adaptación al cambio climático, vas a ver una sinergia para trabajar en la recuperación a partir de los planes de reforestación que tiene el gobierno dominicano junto con la sociedad civil. Hay una parte, esos ríos no van a volver. Todas esas cañadas... Hay zonas que tú puedes recuperar el río. Hay zonas que inclusive... ¿Tú sabes cuáles han sido los principales problemas de vulnerabilidad que tenemos? Que la gente construye en los lechos. Pero ahí es donde voy. Cuando hay una crecida, viene un evento de esto, ¡fuap!, recupera Yo conozco Constanza, un río que pasa por el medio de la población, donde ya la gente, el río, lo que queda del río, que usted mete un dedo y se le va a la mitad, porque está tan contaminado que por ahí no hay manera de usted, no es que no se bañe, no, es que usted, un dedo, la calidad del agua que le estamos sirviendo, no solamente en Constanza, sino en la República Dominicana y sobre todo la parte agrícola. ¿En qué afecta eso al desarrollo agrícola de la República Dominicana? Mucho. La falta de agua. Fíjate, el uso del agua, hay 4 principales usos de agua en la República Dominicana. Primero está como principal uso el uso agropecuario. Un 70% del agua nosotros es para producción de alimentos. ¿Tú sabías eso? Después le sigue el consumo humano, que son las aguas que vienen a través de los acueductos y que nosotros consumimos. Después viene la parte turística y después la parte industrial. Esos son los 4 grandes usos del agua que le damos en República Dominicana. Y como te dije, la mayor parte se utiliza para la producción de alimentos. Es importante que se tome conciencia de que el recurso hídrico es el recurso estratégico de la República Dominicana, así lo consigna la Constitución en su artículo 15. Y ese recurso hídrico es fundamental
para el desarrollo nacional. Sin recursos hídricos no hay desarrollo. Yo no conozco todavía ningún país. Fíjate que los países que más sufren sequía son los que más utilizan inteligentemente el recurso. El caso de Israel, el caso de España, son países que no tienen los recursos hídricos como la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos más agua que España. Pero claro que sí. Y sin embargo España tiene más terreno. Fíjate, y nosotros no le damos el buen uso al agua. Si tú quieres ver si el recurso agua es importante en España, yo he visto debates presidenciales donde uno de los puntos es el trasvase de agua de una comunidad autónoma a otra. Eso es un tema de interés político en esa sociedad. Que todavía aquí no lo es, porque tenemos... Aquí tenemos que debatir y fíjate, hemos mejorado mucho la inversión, pero necesitamos hacer más. ¿Tú sientes que necesitamos invertir y crear más conciencia sobre el uso del agua? Y si comparamos, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario, se están haciendo grandes inversiones, como la que está haciendo el proyecto de reforestación el gobierno, claro, siempre y cuando tú lo contabilizas bajo el criterio de reforestación para la producción de agua. Y sobre todo, que es un proyecto que está llevado desde la presidencia, pero con la participación directa del INDRI, del Ministerio de Ambiente, que es el soporte fundamental en esta etapa, y que puede ser inclusive incorporada con instituciones de gobierno, instituciones no gubernamentales y instituciones sin fines de lucro que están también haciendo labores de reforestación en la cuenca alta y media. Omar, salimos del patio. Hemos visto debates hoy, en estos momentos se está llevando a cabo, en la semana, Estados Unidos está haciendo lo que le llaman, en buen dominicano, una interpelación a su presidente, un impeachment, que es un cuestionamiento o interpelación a su presidente, donde hace mucho que no se había visto. Creo que en la historia han pasado 3. Nunca se ha destituido todavía el de Nixon, pero Nixon fue que renunció. Un presidente que no cree en el cambio climático, que se retira del Acuerdo de París. Sí. Y presidente como Bolsonaro en Brasil, que tampoco cree en el cambio climático. ¿Sientes tú que a nivel mundial y los organismos internacionales están a favor o en contra? ¿O qué se está haciendo para detener ese cambio climático? ¿O si existe una conciencia en el nivel internacional? Tú como buen internacionalista pones el lado de los liberales que no creen en el cambio climático, pero también al mismo tiempo tú tienes que ser justo y decir que en el G20 recientemente realizado, Macron y Xi Jinping llegaron a un acuerdo para apoyar el Acuerdo de París. O sea, el contrapeso de esta ala es precisamente los liberales, como Macron, como Xi Jinping. Macron haciendo unas serias aseveraciones, claro, sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático, al ser el punto, la amenaza más importante del siglo XXI, pasó de una política, vamos a decir, ambiental, pasó a ser una política internacional. O mundial. Mundial, y sobre todo que es tratado por las grandes potencias. En la medida en que significó el Acuerdo de París un paso de adelanto, donde antes solamente eran las 37 economías más importantes del planeta, hoy ya es una responsabilidad común, pero diferenciada de los 194 partes. O sea, esto es un acuerdo verdaderamente mundial, es el primer acuerdo del siglo XXI con relación al cambio climático. Precisamente ahora, en el mes de diciembre, se va a celebrar la conferencia de las partes 25, que debió de ser en Chile. Déjamelo ahí. Antes de entrar a Chile y el porqué, la cuestión de la seguridad, brevemente, antes de irnos a la pausa, China. Sí. ¿Cuál es el papel de China ahora, en que se mantuvo rezagada hasta cierto tiempo con la cuestión del clima, del cambio climático? ¿Qué papel está jugando China ahora en ese entorno internacional? Fíjate, China, como contrapeso de los Estados Unidos, hoy está llevando las principales acciones en favor del clima. Recuérdate que China tiene una producción energética que depende de un 70% del carbón mineral.
Sin embargo, los grandes parques eólicos y fotovoltaicos se están construyendo en China. Para darte una idea, China ya empieza a hacer inversiones en la República Dominicana en eólicos. El parque Pecasa es una inversión china en nuestro país y que va también de la mano con esta nueva forma de generar energía a partir de las renovables. Y China está llevando el liderazgo que debió de llevar precisamente Estados Unidos cuando Obama, que fue el que propició el Acuerdo de París, al ver un cambio de administración, hemos visto que en este caso, los demócratas impulsaron el Acuerdo de París, pero los republicanos lo echaron atrás. Cuando regresemos, vamos a concluir con China y vamos a esperar que los chinos, que Marco Rubio, con su denuncia a República Dominicana, no diga que también es una injerencia de China, y le vamos a explicar por qué. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Gracias por permanecer con su programa Realidad Global. Omar, cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos, ¿por qué yo hablé de Marco Rubio? Porque ahora todo lo que huele a China es una injerencia. Estados Unidos hace unas declaraciones, sobre todo el congresista de Miami, Marco Rubio, senador Marco Rubio, dice que en República Dominicana se instalaron unas cámaras de detección facial de origen chino y que eso era una injerencia porque eso le iba a proporcionar datos a los chinos, una serie y que China estaba utilizando a República Dominicana en esta semana. Ahora bien, como tú hablabas del aporte que está haciendo China, obviamente China se ha defendido y ha dicho que lo han querido crucificar y que parece que China no puede hacer nada porque es una injerencia. El parque eólico que está haciendo la República Dominicana. Yo estuve en China, en el año 2007 fui a China y vi cómo la bruma, por el uso de carbón y todo el pollution, como le llaman. El smog. El smog, que tú sientes hasta cuando los aviones como que chocan cuando bajan. ¿Qué ha hecho China para eso? Y los países industrializados, tanto como México y Estados Unidos, que aunque no es un santo, porque tampoco han querido firmar el Acuerdo de París, porque ya se salieron. Ahora, ¿qué está haciendo China para proporcionar y ayudar a estos países y sobre todo al mundo? ¿Qué nos espera si los grandes industriales, los países, qué aporte pueden hacer o qué están haciendo? Sí, definitivamente que el mundo está registrando con China, India, Estados Unidos, son los tres principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero por la producción energética. Y hoy día hay lo que se llama una fase de transición energética en el mundo, donde se van a dejar los combustibles altamente intensivos en carbono a tecnologías de renovables no convencionales, como son las renovables por el viento, por el sol y biomásica inclusive, que se están instalando a nivel mundial. Eso trae como consecuencia una nueva era del desarrollo en el mundo. La tecnología ahí ha ayudado muchísimo. Definitivamente que sin que tuviéramos esa visión de largo aliento para que se desarrollen las tecnologías, sobre todo a partir de que ya el cambio climático es una realidad y que es fruto de la actividad humana y del uso y abuso de los combustibles fósiles, pues ya prácticamente a partir del 2050 ese uso del petróleo va a disminuir considerablemente y ya de hecho está disminuyendo. Voy a dar datos de la República Dominicana. Por ejemplo, nuestro país desde 2012 a 2019 ha incrementado en 10 la participación de las renovables en lo que es el CENI, que es el Sistema Nacional Interconectado de Energía Eólica y la producida por el agua. Pero, para tu información, la administración del presidente Danilo Medina, cuando inaugure
en este mes va a inaugurar un parque solar y luego un parque eólico el mes que viene. Y la presa de va a dejar, Montegrande, de acuerdo al programa de CDE renovable, va a dejar incrementada en un 20% la participación de renovables en la matriz energética nacional. Estamos hablando que a partir de la sustitución y de la introducción de gas natural, que es un combustible fósil también, pero de menor intensidad carbónica. menos impacto. Exacto, que el fuel oil, el búnker y los otros que sí son pesados, combustibles pesados, pues prácticamente vamos a sumar más de 2.000 megavatios en 7 años. Eso es más de 1,5 megavatios en el sistema Omar, nacional. Yo vi a Bill Gates hablando de la energía atómica, de cómo, inclusive vi Energía nuclear. en la energía nuclear, perdón, sobre lo beneficioso, porque la han querido satanizar, y él dice que con la tecnología eso se puede controlar, inclusive los desechos nucleares que no se encuentra cómo deshacernos de eso, se pueden reutilizar. ¿Tú crees que eso sería posible? Y Mira, veo que está paralizado el proyecto. Vi el otro día, inclusive un sanitario, a partir de una situación que él estuvo en India y África, de cómo prácticamente tomaba agua de un sanitario, que eso es algo, y él ponía el vaso. Ya, fíjate, definitivamente que después de los proyectos del Objetivo de Desarrollo del Milenio y ya hoy, a partir del 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los indicadores globales en los 17 tipos de objetivos han tenido un impacto positivo en la población mundial y sobre todo en lo que tiene que ver con el objetivo 13 de cambio climático, donde el principal objetivo que tiene que ver es reducir las emisiones a partir de las fuentes energéticas. La energía nuclear, que hay países como Francia, por ejemplo, Japón, que utilizan en gran proporción en su matriz energética la energía nuclear, poco a poco van a ir disminuyendo para sustituirlo en función de que los residuos tienen que ser tratados y son de alto impacto y de alto riesgo. Una vez tú pases, por ejemplo, lo que pasó con Chernóbil. Sí, y lo que pasó también con los Fukuyama. Sí, pero lo de Fukuyama no fue la propia energía en sí, sino fue un tsunami que se metió y como las plantas estaban pero tú en la tienes zona que costera, tú tienes que manejar esos riesgos. Tienes que manejar esos riesgos. Y por eso es que la mayoría de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo no están viendo en la energía nuclear como la alternativa fundamental, sino se van hoy día. Déjame decir algo rápidamente. Lo de Chile que quiero... Lo de Australia. Ya Tesla consiguió un almacenamiento de, baterías para almacenar energía proveniente del viento y del sol. Eso va a revolucionar el planeta. ¿Por qué? Porque si hay una gran hándicap que tiene la energía renovable no convencional, es que no se almacena. Es que no se almacena y se tenía que inyectar directamente. A partir de este banco de baterías de gran tamaño, pero que sobre todo que se pueda manejar, va a revolucionar lo que es definitivamente el sector. Chile, antes que terminemos el programa, nos quedan brevemente, Chile, ¿por qué no se da la conferencia en Chile y el impacto de la seguridad en el medio ambiente? Mira, antes de entrar en las consideraciones sobre Chile, hay que reconocer y sobre todo felicitar al gobierno de España, porque en un acto de solidaridad, para que la conferencia no perezca, pues entonces hicieron la oferta de celebrar aún todavía bajo la presidencia de Chile, porque la conferencia se mueve lo que se traslada del lugar. Exacto, lo que se traslada del lugar, pero va a seguir bajo la presidencia de Chile. Okay. Sin embargo, hay que felicitar sobre todo aquí a la representación de la Embajada de España y que le reconocemos la valentía y sobre todo lo que es el coraje de celebrar, teniendo ellos ya recientemente salieron de un proceso de elección y fíjate que aún así la institucionalidad... 4 elecciones prácticamente en 4 años. Y sin embargo... y 2 elecciones en 8 meses. En 8 meses y sin embargo ofrecen, porque allí
para que veas, han pasado esas elecciones Y no ha pasado nada. Como Bolivia. No, eso es diferente. Omar, la seguridad. Entonces, la seguridad es muy importante. O sea, en ese evento pueden llegar hasta 25,000 personas. Y con la situación que se estaba dando, convulsa, la situación social en el hermano país chileno, pues no le daba garantías a los participantes de moverse libremente y de transitar en las calles de Chile. De verdad que a nosotros nos da mucha pena, porque Chile es un país que tiene unos indicadores muy importantes desde el punto de vista económico, pero parece que también tiene unos indicadores de desigualdad social muy importantes que debe de superar. Creo que ya, y tú como experto del área internacional, sabes muy bien que ya están llamando a modificar la Constitución. Sí. Y eso es un tema muy importante porque desde la época de Pinochet no se le ponía la mano. Omar, ya en la parte final, contigo tenemos que hacer un programa sobre almacenamiento, lo de Tesla. Para mí Tesla ha sido, yo, un muchacho de Constanza, siento que Tesla fue los mayores aportes lo dio Tesla. Si estudiamos a Tesla a profundidad, el científico que más aporte dio, Nikola Tesla, sí, para mí. Ahora, soy un apasionado de Tesla. Pues el carro viene por ahí ya. La pregunta es que nosotros, brevemente, nosotros tendremos que hacer otro programa para hablar de los almacenamientos, de lo que estamos haciendo en la República Dominicana. La batería y todo eso, cómo va a venir. Un mensaje, cómo la República Dominicana, cómo la población puede aportar para los asuntos del cambio climático. ¿Qué debemos nosotros como pueblo y sobre todo República Dominicana para que el cambio climático sea menos impacto? Tu mensaje final. Fíjate, nosotros tenemos, aquí hay lo que se llama acciones que van desde lo individual a lo colectivo. La toma de conciencia es lo primero que hace la diferencia en una sociedad. Un individuo que esté ambientalmente educado es un individuo que puede aportar mucho a la solución de un problema global que repercute a nivel nacional, como es el tema del cambio climático. Lo primero es la buena utilización de los recursos, tanto de la energía, del agua, de los residuos, de todo lo que usted tenga alrededor, sobre todo tener una responsabilidad al consumo. República Dominicana, por ser un país capitalista y sobre todo una economía abierta, aquí la gente no se mide y se compra lo que sea. Debemos de tener mayor atención en la producción y consumo de los bienes y de los servicios. O sea, hay que hacer conciencia, hay que ser un ente responsable ambientalmente. Y también, por otro lado, hay que hacer conciencia de que ya en este mundo interconectado, interdependiente, lo que se haga en un punto va a repercutir en otro lado del planeta. Omar, no tenemos más tiempo, de verdad que contigo el tiempo se nos va tan rápido, pero como le dije a ustedes, íbamos a aprender mucho sobre cambio climático y de responsabilidad de qué podemos hacer. Así es que gracias por haber estado con nosotros, hermano. Gracias por la invitación. A mí ha sido, de verdad que me quedé corto, porque me faltó tiempo, pero vamos a hacer otro programa porque la mitad de las preguntas se quedaron. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado con nosotros en su programa Realidad Global. Será pues hasta otra entrega el próximo domingo. La Tierra, Gabriela Mistral. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra,
lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.